¿Por qué nunca llegaremos al final del sistema solar, ni siquiera con tecnología avanzada? Aunque suene provocador, esta afirmación no nace del pesimismo ni de la falta de imaginación tecnológica, sino de algo mucho más incómodo: los propios límites físicos del universo que conocemos. Durante décadas el ser humano ha avanzado a un ritmo que parecía imposible. Hemos enviado sondas más allá de los planetas, hemos observado regiones remotas del espacio y hemos cartografiado zonas que, hasta hace poco, solo existían en teoría. Y aún así, cuando hablamos del fin del sistema solar, el concepto empieza a desdibujarse. A simple vista podría parecer una cuestión de distancia: más combustible, mejores motores, más tiempo, pero los datos muestran otra realidad. El sistema solar no termina donde acaba el último planeta visible ni donde dejan de llegar las sondas actuales. Se extiende de forma difusa, gradual, sin una frontera clara, mezclándose lentamente con el entorno interestelar. No hay un cartel cósmico que marque el final. Lo que hay es una transición lenta, compleja y extremadamente difícil de definir. Las observaciones modernas han revelado que la influencia del Sol llega mucho más lejos de lo que se pensaba. Su gravedad, el viento solar y el campo magnético crean una región extensa que no se comporta como un borde sólido, sino como una zona cambiante. A medida que se recopilan más datos, los modelos se ajustan, y con cada ajuste queda más claro que llegar al final no es una meta sencilla, ni siquiera bien definida. Este no es un misterio envuelto en teorías extravagantes, es una cuestión científica real, basada en mediciones, simulaciones y observaciones continuas. Y lo más inquietante es que incluso imaginando tecnologías mucho más avanzadas que las actuales, el problema no desaparece. Al contrario, se vuelve más evidente, porque no siempre es la falta de medios lo que nos frena, sino la naturaleza misma del espacio que intentamos explorar. Para entender por qué nunca llegaremos al fin del sistema solar, primero hay que aceptar una idea clave. El sistema solar no es una estructura cerrada ni perfectamente delimitada. No funciona como un mapa con bordes claros. Es un sistema dinámico, moldeado por fuerzas que actúan a escalas enormes y durante periodos de tiempo que superan con creces cualquier misión humana. El sistema solar está dominado por el Sol, pero su influencia no se limita a los planetas que conocemos desde la escuela. Más allá de ellos existen regiones frías, remotas y apenas iluminadas, pobladas por restos primitivos de la formación planetaria. Estas zonas no están completamente aisladas del espacio exterior ni separadas de él por una frontera precisa. De hecho, interactúan constantemente con el entorno galáctico. La importancia científica de este tema va mucho más allá de la curiosidad. Comprender hasta dónde llega el sistema solar implica entender cómo interactúa nuestra estrella con la galaxia, cómo se comporta la materia en regiones extremas y cuáles son los límites reales de la exploración espacial. No hablamos de especulación ni de ciencia ficción, sino de un debate abierto dentro de la astronomía moderna, basado en datos reales y observaciones en curso. Antes de continuar, si este tipo de contenidos te interesa, deja un like y suscríbete para no perderte los próximos videos. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video, porque la exploración del espacio siempre se vive mejor cuando sabemos que hay gente mirando al cielo desde distintos lugares del mundo. A lo largo de este análisis, nos moveremos siempre dentro del terreno científico, sin conclusiones definitivas forzadas, porque en este caso, lo más honesto no es prometer respuestas simples, sino mostrar por qué algunas preguntas, como el verdadero final del sistema solar, son mucho más complejas de lo que parecen. Hablar del fin del sistema solar implica enfrentarse a una idea que resulta incómoda, incluso para la propia ciencia. No existe un límite físico claro que pueda señalarse como un punto final. Durante mucho tiempo, se asumió de forma intuitiva que el sistema solar terminaba donde acababan los planetas. Primero en Saturno, luego en Urano, más tarde en Neptuno y, durante un tiempo, en Plutón. Sin embargo, a medida que la astronomía avanzó y las observaciones se volvieron más precisas, esa visión simple empezó a desmoronarse. Hoy sabemos que los planetas son solo una pequeña parte de un sistema mucho más extenso.
Más allá de sus órbitas se encuentra una región poblada por restos helados, cuerpos pequeños y estructuras dispersas que conservan información clave sobre el origen del sistema solar. Estos objetos no forman una frontera ordenada, sino un entorno difuso cuya densidad disminuye gradualmente con la distancia al Sol. No hay una línea donde se pueda decir con certeza que todo termina de golpe. Uno de los elementos centrales para entender este problema es la gravedad solar. La influencia gravitatoria del Sol se extiende mucho más allá de los planetas visibles y sigue actuando sobre objetos extremadamente lejanos. Mientras esa influencia exista, esos cuerpos forman parte en sentido dinámico del sistema solar. El problema es que esa influencia no se apaga de repente, sino que se debilita poco a poco, mezclándose con las fuerzas gravitatorias de otras estrellas y con el campo general de la galaxia. Las observaciones de objetos situados en las regiones más externas muestran comportamientos que no encajan con la idea de un límite definido. Sus órbitas pueden alterarse por el paso lejano de estrellas, por mareas galácticas o por interacciones acumuladas a lo largo de millones de años. Esto significa que el borde del sistema solar no es una pared, sino una zona de transición en la que las influencias solares y galácticas se superponen. A mitad de esta región difusa aparece un desafío conceptual importante. Si no hay una frontera clara, ¿qué significa exactamente llegar al final? Desde el punto de vista científico, llegar a un lugar implica poder definirlo con precisión. En el caso del sistema solar, esa precisión se diluye conforme nos alejamos del Sol. Cada definición posible depende del criterio que se utilice: gravedad, composición, dinámica orbital o interacción con el medio interestelar. Y cada criterio conduce a un final diferente. Este problema no es una limitación tecnológica, sino una consecuencia directa de cómo funcionan las estructuras astronómicas a gran escala. Incluso con instrumentos cada vez más avanzados, los datos confirman que el sistema solar no tiene un borde nítido. A mayor distancia, las mediciones se vuelven más complejas, no porque falten sensores, sino porque el propio sistema se vuelve menos definido. Lo que se observa es una continuidad, no una ruptura. Además, el entorno en el que se mueve el sistema solar añade otra capa de complejidad. Nuestra estrella viaja por la galaxia, atravesando regiones con diferentes densidades de materia interestelar. Esa interacción modifica constantemente la forma y extensión de las zonas más externas del sistema. Lo que hoy podría considerarse un límite, dentro de millones de años puede haber cambiado por completo. Esto convierte cualquier intento de fijar un fin en algo provisional. Las misiones espaciales que se han alejado más de la Tierra han aportado datos fundamentales para comprender esta realidad. Sus mediciones muestran cómo el viento solar pierde fuerza gradualmente y cómo el entorno interestelar empieza a dominar poco a poco. Pero incluso ese cambio no ocurre de forma abrupta. Es un proceso continuo, difícil de encapsular en una definición simple, y eso refuerza la idea de que no existe un punto final inequívoco al que se pueda llegar y decir, aquí termina todo. En el centro de este debate aparece una pregunta clave que sigue abierta. Si el sistema solar se funde gradualmente con el espacio interestelar, ¿es correcto hablar de un final o deberíamos hablar de una transición? Esta cuestión no es semántica. Define cómo entendemos nuestra posición en la galaxia y cómo planteamos la exploración futura. Cada nueva observación refuerza la idea de que el concepto de límite rígido no se ajusta a la realidad física. Hacia el final de este análisis, queda claro que la dificultad no está en recorrer una distancia concreta, sino en que esa distancia no conduce a un destino claramente identificable. Se puede avanzar, medir, observar y seguir alejándose, pero el final se desplaza constantemente, porque nunca estuvo definido desde el principio, y cuanto más se profundiza en los datos, más evidente se vuelve que el sistema solar no fue diseñado para tener bordes simples. Esto nos deja ante una realidad incómoda pero fascinante. La imposibilidad de llegar al fin del sistema solar no es una derrota de la tecnología, sino una consecuencia directa de cómo el universo organiza sus estructuras. Y esa constatación
abre la puerta a una comprensión más profunda de nuestros propios límites como exploradores. Antes de que se descubrieran los detalles más finos de las regiones externas del sistema solar, la ciencia trabajaba con una visión mucho más simplificada. Durante décadas, el conocimiento se basó en lo observable directamente: el Sol, los planetas y algunos cuerpos menores. Todo lo que quedaba más allá se consideraba un territorio marginal, casi residual. Sin embargo, el desarrollo de nuevas técnicas de observación y el análisis detallado del movimiento de objetos lejanos obligaron a replantear por completo esa idea. Los modelos científicos actuales describen el sistema solar como una estructura dominada por la gravedad del Sol, pero profundamente influida por su entorno galáctico. Esta interacción constante explica por qué no existe un límite estático. La gravedad solar organiza las órbitas cercanas, pero a grandes distancias compite con otras fuerzas, como las mareas producidas por la galaxia y las perturbaciones causadas por estrellas que pasan relativamente cerca. Estos efectos, aunque débiles en escalas humanas, resultan decisivos a lo largo de millones de años. Uno de los elementos clave para entender este funcionamiento es el comportamiento de los cuerpos pequeños situados en las regiones más alejadas. Sus trayectorias no son perfectamente estables ni completamente predecibles a largo plazo. Cambian de forma lenta pero continua, respondiendo a influencias acumuladas. Este fenómeno demuestra que el sistema solar no es un sistema cerrado, sino uno que intercambia energía y momento con su entorno. En este contexto, hablar de un fin absoluto pierde sentido físico. La radiación solar también desempeña un papel fundamental. A medida que se avanza hacia el exterior, su intensidad disminuye, pero no desaparece de golpe. El viento solar se extiende durante enormes distancias, creando una burbuja que interactúa con el medio interestelar. Esta interacción define una región de transición compleja, donde las partículas procedentes del Sol y las del entorno galáctico se mezclan. Las observaciones indican que este proceso es gradual y variable, no uniforme ni constante. Otro aspecto esencial es la composición de los objetos situados en estas zonas remotas. Se trata de materiales primitivos, en gran medida inalterados desde la formación del sistema solar. Su estudio ha permitido reconstruir condiciones físicas del pasado, pero también ha mostrado que estos cuerpos responden de forma sensible a cambios externos. Pequeñas variaciones en el entorno pueden modificar su comportamiento, su brillo y su dinámica, lo que refuerza la idea de un sistema en equilibrio delicado, no de una estructura rígida. A mitad de este análisis aparece una constatación importante. Incluso con un conocimiento cada vez más detallado de las leyes físicas implicadas, el sistema solar sigue desafiando las definiciones simples. Las leyes de la gravedad, de la dinámica orbital y de la interacción plasma-materia funcionan con precisión, pero sus efectos combinados generan un resultado que no se ajusta a una frontera clara. No es una contradicción científica, sino una consecuencia natural de sistemas complejos. El brillo observado en algunos cuerpos distantes, por ejemplo, no responde siempre a patrones simples. Cambios sutiles en su entorno térmico o en la interacción con partículas energéticas pueden producir variaciones detectables. Estas variaciones, lejos de indicar anomalías inexplicables, confirman que incluso en regiones extremadamente alejadas del Sol siguen actuando procesos físicos bien conocidos, aunque de forma menos intensa y más difícil de medir. La temperatura es otro factor que ayuda a entender por qué no hay un final definido. A grandes distancias, las temperaturas se aproximan a las del espacio interestelar, lo que borra aún más la diferencia entre lo que pertenece claramente al sistema solar y lo que no. Esta continuidad térmica es un indicio más de que no existe un punto de ruptura, sino una transición progresiva hacia el entorno galáctico. Desde el punto de vista observacional, cada mejora tecnológica ha ampliado el tamaño efectivo del sistema solar en lugar de cerrarlo. Nuevos datos no han revelado un borde final, sino capas adicionales de complejidad. Esto demuestra que el problema no radica en la falta de instrumentos, sino en la naturaleza misma del fenómeno que se intenta delimitar. Cuanto más se observa,
más evidente resulta que el sistema no se deja encerrar en una definición única. Hacia el final de esta parte, queda claro que los mecanismos físicos que gobiernan el sistema solar funcionan de manera coherente, pero generan una estructura abierta, cambiante y profundamente conectada con la galaxia. No hay contradicciones en los datos, pero sí una lección constante. Las escalas astronómicas desafían nuestra intuición, y esa falta de un final claro no es una carencia del conocimiento actual, sino una propiedad intrínseca del sistema que habitamos. Esta comprensión conduce de forma natural a una pregunta aún más profunda. Si incluso con leyes bien establecidas, el sistema solar carece de un límite definido, ¿qué implica esto para nuestra capacidad de explorarlo por completo? La respuesta empieza a tomar forma cuando se analizan los límites tecnológicos reales, un aspecto que se vuelve central a partir de aquí. A medida que el conocimiento sobre las regiones externas del sistema solar ha avanzado, la comunidad científica ha tenido que ajustar su manera de interpretar los datos. Lo que antes se consideraba una periferia casi estática, hoy se entiende como una zona activa, dinámica y en constante interacción con el entorno galáctico. Este cambio de perspectiva no surgió de una sola observación, sino de décadas de mediciones acumuladas y de un análisis cada vez más detallado de los límites de la influencia solar. Las observaciones más recientes han reforzado la idea de que el sistema solar no puede describirse como una estructura aislada. Los datos procedentes de misiones espaciales alejadas de los planetas interiores muestran cómo las propiedades del entorno cambian de forma gradual. La densidad de partículas, la intensidad del viento solar y la influencia del campo magnético disminuyen poco a poco, sin un salto brusco que permita definir un punto final inequívoco. Este comportamiento continuo es consistente con los modelos físicos actuales y ha sido confirmado por múltiples instrumentos independientes. Uno de los aspectos más relevantes de este seguimiento prolongado es la evolución temporal de las regiones externas. El sistema solar no mantiene siempre la misma forma ni el mismo tamaño efectivo. Su interacción con el medio interestelar varía según la región de la galaxia por la que se desplaza el Sol. Esto implica que las zonas más externas se expanden, se comprimen o se deforman a lo largo de escalas de tiempo muy largas. En este contexto, cualquier intento de fijar un fin se ve condicionado por un sistema que cambia incluso mientras se observa. La respuesta de la comunidad científica ante estos datos ha sido prudente y progresiva. En lugar de buscar una definición rígida, se han desarrollado marcos conceptuales que aceptan la existencia de transiciones amplias. Las publicaciones especializadas reflejan este enfoque, destacando que los límites del sistema solar dependen del criterio físico que se adopte. Gravedad, interacción con el viento solar, dinámica orbital y condiciones del entorno interestelar ofrecen respuestas diferentes, todas válidas dentro de su propio contexto. En el centro de este debate se encuentra la interpretación de las imágenes y mediciones más recientes. Estas observaciones no muestran un borde claramente definido, sino gradientes. Las variaciones detectadas en la velocidad de las partículas, en la dirección de los flujos y en la estructura del campo magnético indican que el sistema solar se funde gradualmente con su entorno. Este proceso no es caótico ni inexplicable, responde a leyes físicas bien establecidas, pero sus efectos combinados producen una frontera difusa. A mitad de este análisis, emerge un punto clave que refuerza la imposibilidad de alcanzar un final claro. La mejora constante de los instrumentos no ha reducido la incertidumbre sobre el límite del sistema solar, sino que la ha redistribuido. Cada nueva medición añade detalle, pero también revela nuevas capas de complejidad. Esto no representa un fallo de la ciencia, sino una confirmación de que algunos sistemas naturales no se ajustan a categorías simples. Las campañas de observación actuales continúan ampliando este conocimiento. Redes de observatorios, tanto espaciales como terrestres, recopilan datos que permiten seguir la evolución de las regiones externas con mayor precisión que nunca. Sin embargo, incluso con esta cobertura sin precedentes, los resultados apuntan en la misma dirección. No hay un punto donde todas las propiedades cambien de forma abrupta. Lo que se observa es una transición prolongada,
extendida en el espacio y en el tiempo. Este enfoque ha llevado a una revisión del lenguaje utilizado para describir el sistema solar. En lugar de hablar de un borde o un final, cada vez es más habitual referirse a zonas de influencia. Estas zonas no están delimitadas por líneas claras, sino por probabilidades y gradientes físicos. Esta manera de describir el sistema encaja mejor con los datos y evita conclusiones forzadas que no reflejan la realidad observacional. Hacia el final de esta parte, resulta evidente que el misterio no reside en la falta de información, sino en la naturaleza del fenómeno. El sistema solar no oculta su final, simplemente no lo posee en el sentido tradicional. Los datos más recientes no contradicen esta idea, sino que la refuerzan. Cuanto más se observa, más claro queda que la noción de un límite absoluto es incompatible con lo que muestran las mediciones. Esta comprensión tiene consecuencias directas para la exploración espacial. No se trata solo de hasta dónde se puede viajar, sino de qué significa llegar a un destino cuando ese destino no está claramente definido. La ciencia avanza aceptando estas limitaciones conceptuales y utilizándolas como punto de partida para nuevas preguntas, más ajustadas a la realidad física del universo. Y es precisamente en este punto donde el análisis se amplía aún más. Si el sistema solar carece de un final definido, esto no solo habla de sus propiedades físicas, sino también de los límites inherentes a nuestro conocimiento y a nuestra forma de explorar el cosmos. Esa reflexión se vuelve central cuando se examina lo que este caso revela sobre la ciencia misma y sobre nuestra relación con lo desconocido. El caso del sistema solar y la imposibilidad de llegar a un final claramente definido no es solo una cuestión astronómica. Ya es sobre todo un ejemplo directo de cómo funcionan los límites del conocimiento científico. La ciencia no avanza trazando fronteras arbitrarias, sino describiendo fenómenos tal como se manifiestan en la naturaleza. Y en este caso, la naturaleza muestra un sistema abierto, gradual y profundamente conectado con su entorno, que no se ajusta a la idea intuitiva de un borde preciso. Durante siglos, el progreso científico estuvo ligado a la identificación de límites claros. Se pensaba en el mundo como una sucesión de compartimentos bien definidos. Sin embargo, el estudio del espacio ha demostrado repetidamente que muchas estructuras naturales no funcionan así. El sistema solar es uno de los ejemplos más claros. Su influencia no termina de golpe, sino que se diluye poco a poco hasta confundirse con el medio interestelar. Este comportamiento no es una anomalía, sino una consecuencia directa de las leyes físicas que gobiernan los sistemas gravitatorios a gran escala. Aceptar esta realidad implica reconocer una forma distinta de límite, no un final abrupto, sino una región de transición donde varias influencias se superponen. Desde el punto de vista científico, esto no representa un problema sin resolver, sino una descripción fiel de lo que ocurre. El error no está en los datos ni en los modelos, sino en la expectativa humana de encontrar bordes simples en sistemas complejos. A mitad de este planteamiento, aparece una reflexión clave. Incluso si la tecnología avanzara hasta extremos hoy inimaginables, el problema conceptual seguiría existiendo. Se podrían recorrer distancias mayores, medir con más precisión y observar con más detalle, pero el fin continuaría desplazándose. No porque falte capacidad técnica, sino porque el objeto de estudio no posee una frontera fija que pueda alcanzarse. El límite no es tecnológico, sino conceptual. Este hecho pone de relieve una de las fortalezas de la ciencia moderna, su capacidad para reconocer incertidumbres legítimas sin convertirlas en vacíos de conocimiento. En el caso del sistema solar, no se trata de ignorancia, sino de una comprensión cada vez más profunda de su estructura real. Saber que no hay un final definido es, en sí mismo, un resultado científico sólido, respaldado por observaciones y modelos coherentes. La importancia de observar antes de concluir se vuelve especialmente evidente aquí. Cada vez que la ciencia ha intentado cerrar este debate con una definición rígida, los datos posteriores han obligado a revisarla. Este proceso no indica debilidad, sino rigor.
La ciencia no busca respuestas definitivas a cualquier precio, sino descripciones que se mantengan coherentes con la evidencia disponible. Y la evidencia, en este caso, apunta a un sistema sin bordes nítidos. Esta perspectiva también cambia la manera en que entendemos la exploración espacial. Explorar no significa necesariamente llegar a un punto final, sino ampliar gradualmente el conocimiento sobre regiones cada vez más complejas. En el contexto del sistema solar, la exploración no se dirige hacia un destino final concreto, sino hacia una comprensión más detallada de las transiciones entre la influencia solar y el entorno galáctico. Cada avance revela matices nuevos, no conclusiones cerradas. El sistema solar se convierte así en un laboratorio natural para estudiar los límites de los sistemas astrofísicos. Su estructura muestra cómo las fuerzas conocidas operan de forma continua, sin saltos abruptos, y cómo los conceptos humanos de principio y fin no siempre se ajustan a la realidad física. Esta lección es aplicable a otros ámbitos de la astronomía y ayuda a interpretar fenómenos a escalas aún mayores. Hacia el final de este análisis, resulta evidente que la pregunta inicial no tiene una respuesta simple porque está mal planteada desde un punto de vista intuitivo. No es que nunca lleguemos al fin del sistema solar por falta de medios, sino que ese fin no existe como un lugar concreto al que se pueda llegar. La ciencia no oculta esta conclusión, la expone con claridad, aunque resulte menos satisfactoria que una frontera visible. Esta constatación invita a una reflexión más amplia sobre nuestra relación con lo desconocido. El conocimiento científico no siempre culmina en respuestas cerradas, sino en una comprensión más precisa de las preguntas que merece la pena formular. En el caso del sistema solar, la pregunta adecuada no es dónde termina, sino cómo se transforma su influencia a medida que se integra en la galaxia. Y ahí reside la verdadera profundidad de este misterio. No en un punto inaccesible del espacio, sino en la aceptación de que algunos límites no están hechos para ser alcanzados, sino para ser comprendidos. El sistema solar no guarda su final como un secreto pendiente de descubrir. Simplemente nos muestra, con cada nueva observación, que el universo no siempre se organiza según nuestras expectativas.